Bueno, señores, noticia de último minuto. El ejército dominicano informa que entrega a migración a 154 haitianos para su inmediata deportación. Hace un momento, el ejército dominicano informó que fueron entregados en las últimas horas a la Dirección General de Migración 154 haitianos, los mismos apresados por penetrar ilegalmente al país al no poseer los documentos requeridos para permanecer en el territorio dominicano. Del total de los 154 haitianos detenidos y puestos a disposición de la Dirección General de Migración para su inmediata deportación, se encuentran 95 hombres y 31 femeninas, así como 28 menores de edad, los cuales se encuentran bajo arrestos junto a sus padres, y lo mismo fueron detenidos mediante operativos migratorios realizados en puestos de chequeos y patrulla motorizada en municipios, barrios y sectores bajo responsabilidad del 10º Batallón de Infantería que comanda el coronel Genaro Agramonte Parra. En ese mismo sentido, también se informó que será sometido a la acción de la justicia el traidor vendepatria dominicano identificado como Elisauri Rivera Reyes, quien fue detenido luego de ser interceptado por militares de servicio en el puesto El Rodeo, municipio de El Pino, transportando a 3 indocumentados a bordo de una motocicleta. Y recibimos también un dominicano. Bueno, señores, en otras informaciones, lo que usted nunca se imaginaría acaba de ocurrir. Defienden a nacionales haitianos en el territorio dominicano. ¿Cuántos haitianos viven realmente en la República Dominicana? Es la pregunta que se plantea. Las deportaciones masivas de ilegales, en su mayoría haitianos, dispuestas por el gobierno del presidente Luis Abinader, siguen generando preocupación en sectores que califican la medida como inconstitucional, alegando la violación del debido proceso. Así de enfático y categórico lo plantean los expertos en temas migratorios Frank Cáceres y Guadalupe Bardés, quienes le recomiendan a las autoridades dominicanas replantear la disposición. Aseguran que las repatriaciones masivas vulneran los principios establecidos en las normas internacionales y la propia Carta Magna Dominicana. Al hablar con fuerte seguridad y criterio sobre el tema de las deportaciones de los haitianos, Guadalupe Bardés dijo: eso me da la idea como que si estuviéramos hablando de productos, de que vamos a exportar pollos, huevos o plátano a otros países, sostiene Guadalupe. Mientras que César afirma que las cifras informadas por el Estado Dominicano no corresponden con la realidad debido a la falta de mediciones en el área. ¿Cuántos haitianos viven realmente en la República Dominicana? Se cuestionó el experto. Lo que se mide no se conoce, plantea el especialista. Al exponer su fuerte criterios acerca de la situación de los inmigrantes descendientes de haitianos en el territorio dominicano, aseguró mediante una entrevista realizada
en el programa 1 más 1 de Teleantillas, Canal 2, que en el año 2017 en el país residían unos 700,000 migrantes descendientes de haitianos y más de 1 millón de parientes directos. La inmigración en haitiano en la República Dominicana tiene características muy especiales y es que es circular, es decir, entran y salen. Deben de estar alrededor de 500 o 600,000 personas, explicaron los expertos en el espacio que conducen los periodistas Adalberto Gruñón y Mellicén Uribe. Con respecto a las quejas de representantes de diversos renglones de la economía, tras la aplicación de la medida de las deportaciones masivas de hasta 10,000 haitianos por semana, los expertos explicaron que los ilegales aportan por encima de los dominicanos en sectores como la construcción. En tal sentido, indicó que al momento de medir los aportes en la área de la construcción, descubrieron que el aporte de los haitianos era ligeramente superior a ese peso relativo. Los migrantes van a los lugares que son necesarios porque es un proceso de ajuste, agregaron. Muchísimas gracias por continuar con 1 más 1 y bienvenidas y bienvenidos a quienes a partir de este momento se integran al programa. Aquí vamos a conversar con Fran Cáceres y Guadalupe Valdés. Uno de los temas que queremos conversar con ustedes es el de migración. Guadalupe está involucrada en un comité que está convocando una actividad para mañana, ¿verdad? Era para mañana, podemos explicar. Ok. Bueno, hace unas semanas, a partir de la medida que tomó el Estado Dominicano de las deportaciones masivas, y de ponerse una meta que consideramos es una meta improcedente, porque se anunció que iban a deportar a 10,000 personas indocumentadas cada semana. Eso me da la idea como que estuviéramos hablando de productos, de que vamos a exportar pollos o huevos o plátanos a otro país. Entonces, a partir de ese momento, un conjunto de ciudadanos y ciudadanas nos hemos estado reuniendo para reflexionar y señalar que el Estado Dominicano, si bien es soberano para establecer la política migratoria, para realizar deportaciones cuando una persona entra a su territorio sin documentación, sin la documentación requerida, esas deportaciones tienen que hacerse cumpliendo la Constitución, las leyes y el debido proceso. En ese sentido, hemos estado organizando procesos de análisis, de reflexión y para el día de mañana teníamos previsto un foro que se llama Vecinos y Vecinas Solidarios. Sin embargo, dada los anuncios de lluvias fuertes que tenemos para estos días, anoche, por eso es algo que está muy reciente porque terminamos a las 10 de la noche, el colectivo decidió posponer la actividad para el domingo 17 a las 10 de la mañana. Ok. Fran, usted es un experto en estos temas, fue uno de los organizadores de las 2 encuestas nacionales que se han hecho aquí para medir la presencia de inmigrantes en la República Dominicana. La última fue el 17, ¿verdad? 17. El 17, no se ha vuelto a hacer ninguna otra encuesta después. Estaba pautada para hacerse en el 2022, pero ahí... otra lluvia lo impidió. Hubo otros problemas ahí, sí. El gobierno no quiere eso, parece. Porque en realidad estas encuestas las organiza el gobierno, que es la Oficina Nacional de Estadísticas. Sí, es una encuesta. Aunque con apoyo de organismos internacionales. Exactamente. Hace falta la encuesta, sí, porque definitivamente lo que no se mide no se conoce. Entonces, a veces caemos en el campo de la especulación y eso. Son 2 millones. Claro. Sí, realmente hace falta medir. Cuando se presenten las condiciones, pues obviamente se hará la medición. La última encuesta que se hizo en el 17
¿Cuál fue el número que estableció de inmigrantes que habían en la República Dominicana? Mayoritariamente haitianos. Sí. Inmigrantes y descendientes de segunda generación eran alrededor de 700,000 personas. Inmigrantes directos eran poco más de 500,000 de personas. Y cerca de 200,000 hijos. Hijos de inmigrantes. Que nacieron aquí. Pero nacidos en la República Dominicana. Criados Dominicana. y desarrollados. Exactamente. Dominicanos. Se habla de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de haitianos acá, esas especulaciones. Pero ustedes, que son expertos en estadística, ¿qué proyectan? ¿Cuál podría ser la población? ¿Qué tanto habría aumentado la población? Mira, la población migrante es dinámica. La inmigración, sobre todo de origen haitiano a la República Dominicana, tiene una característica muy peculiar, y es que es una migración casi circular. Es decir, cuando tú haces una historia migratoria, son migrantes relativamente recientes, porque entran y salen. Pero el volumen de inmigrantes de origen haitiano en la República Dominicana debe estar, así a ojo de buen cubero, alrededor de los 500, 600,000 personas. 500, 600,000. Esa es la población, pero la crisis haitiana en los últimos años se ha agudizado, porque se ha combinado una crisis política con una crisis humanitaria, si se quiere, ¿verdad? Económica muy fuerte, que es la que hay, y la violencia. Hay quienes dicen que eso está empujando a los haitianos a emigrar para distintos lugares, pero principalmente para la República Dominicana. ¿Qué habría de cierto y cómo se podría medir eso? Mira, cualquier número que se saque así con visos de precisión es pura especulación. Entonces, por eso decía que la encuesta es necesaria. Y si para 2017 había alrededor de unos 500,000 haitianos residentes en la República Dominicana, por eso me aventuro a decir deben haber entre 500 y 600,000, porque ciertamente ha habido razones para que más personas tengan que abandonar esa media isla hacia, como tú dices, a diferentes puntos, especialmente al más cercano, pero eso tampoco es como se quiere decir, de que son volúmenes altísimos, y realmente seguimos hablando de algo muy serio en forma poco seria. Sí. Aquí en Guadalupe, la inmensa mayoría de esos haitianos son trabajadores que vienen aquí en busca de empleo, de mejor vida, y hay áreas que hoy ocupan mayoritariamente esa mano de obra. Y si nosotros somos importadores de mano de obra, ¿qué tan dañino es eso? ¿Cómo se dice? Bueno, pero debemos ubicar esto en un tema global, a nivel mundial. O sea, la migración hoy día es una realidad a nivel del planeta. Hoy y siempre, hoy es más, pero hoy. Exactamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, nosotros, tú dices que importamos mano de obra extranjera, pero nosotros también tenemos mano de obra exactamente hacia España y hacia Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y qué nosotros pedimos como país, como Estado, con las personas, los dominicanos y dominicanas que emigran hacia otros países? Que sean tratados con respeto, con dignidad, y que se les garanticen sus derechos como personas migrantes. Y hay legislación internacional que todos los estados tenemos y que el deber de respetar. En el caso de la República Dominicana no está al margen de esa realidad. O sea, las personas emigran hacia otro país porque andan en búsqueda de mejores condiciones económicas, de sobrevivir, de desarrollo para sus familias. De derechos humanos. De derechos humanos en muchos casos. En el caso de nuestro país hemos visto cómo la mano de obra haitiana es, y digo haitiana porque es la migración que tenemos fundamentalmente, aunque ahora tenemos, por ejemplo, nosotros no podemos
olvidar que tenemos migración china, por ejemplo, tenemos italianos que han venido a nuestro país, ahora hay venezolanos también. Pero en este caso, que es la mano de obra haitiana, ha sido fundamental y está siendo fundamental para el desarrollo de la construcción de las actividades agrícolas y para el tema de servicios en sectores de clase media y media alta. Entonces, ¿qué es? Incluso hemos visto cómo asociaciones empresariales, por ejemplo, a nivel de los productores de banano, de arroz, de plátano, el propio ministro de Agricultura están planteando que esto de las deportaciones masivas que se están haciendo en este momento está trayendo y va a traer consecuencias muy graves para la economía, para sostener la economía. Entonces, eso es lo que hay que pensar y lo que tiene que escuchar el Estado Dominicano a través de la Presidencia de la República y de las instancias migratorias en el país. Además, o sea, son fundamentales, esa mano de obra es fundamental para el desarrollo económico en sectores claves. He mencionado el sector de la construcción, sector agrícola y el sector turismo hoy día también es importante. Pero además tenemos que tomar en cuenta que hay que respetar el debido proceso. O sea, una de las preocupaciones que nosotros tenemos en el colectivo Migración y Derechos, Vecinos Solidarios y Vecinas Solidarias, es que, por ejemplo, estas deportaciones, cuando se hacen de manera masiva, violan la legislación a nivel internacional de la cual el país es signatario, pero además también se están haciendo deportaciones, se están haciendo redadas en horas que está penado, por ejemplo, en horas de la madrugada, y algo que nos preocupa fundamentalmente es la separación de las familias y sobre todo de niños y niñas de sus padres y de sus madres. Entonces, estos son temas que en una República Dominicana que tiene en su Constitución, en el artículo 7, que somos un Estado social, democrático y de derechos, no nos podemos permitir. La mano de obra haitiana también ha sido medida y su impacto en la economía. Frank, de la encuesta vimos después a muchos expertos en la materia, sociólogos, economistas, sacando datos de ahí para cuantificar el valor de esta mano de obra. ¿Qué información podríamos dar a la audiencia sobre eso? Bueno, realmente se hizo un estudio específico, complementario, para medir el aporte que hacía la mano de obra de origen haitiano a la economía dominicana, y realmente en términos proporcionales, si comparada con la población nacional, era ligeramente mayor que proporcionalmente hablando, que la nacional. Es decir, proporcionalmente. Es decir, en función del peso que tiene la población inmigrante en la población nacional, la contribución a la economía nacional era ligeramente superior a ese peso relativo. O sea, más lo que contribuía que lo que se llevaba. Correctamente. No, eso definitivamente es así, y eso ocurre en todo el mundo. Y la República Dominicana es un país que, como señalaba Guadalupe, tiene la peculiaridad que no tienen muchos en el mundo, y es que es un país receptor de mano de obra y emisor de mano de obra. Entonces, recibe y despacha. Y ese es un rol importante y hace con que la migración tenga esa connotación tan importante en la economía nacional, tanto en relación a los que se van por las remesas que retornan, como los que se reciben por la contribución a la economía nacional. Definitivamente. La migración es un fenómeno, no es un problema. Es un fenómeno que contribuye al desarrollo de la humanidad. La humanidad está asociada a la migración. Los seres humanos migran desde que existen en el planeta. ¿Así dice la Biblia? Claro, porque inicialmente las poblaciones eran recolectoras y estaban en los lugares mientras había alimentos. Se terminaban y se iban a otro lugar. Entonces, coincidencia, se iban por razones económicas y al día de hoy se van por razones económicas.
en busca de mejores condiciones de vida fundamentalmente. Don Frank, yo quisiera simplemente preguntar y conectando un poquito, porque Alberto lo planteaba desde la perspectiva del aporte. Y yo pensando sobre todo en esos sectores y en esos colectivos sociales que hemos visto irrumpiendo públicamente y cada vez con más asiduidad y con más acidez también, en el tema de no comprender la migración como derecho. Desde las mediciones en las que usted ha participado, ¿cómo podríamos explicar un poco o desmontar muchos de los mitos que plantean el tema de la sustitución de una mano de obra o desplazamiento, o por ejemplo el tema de no cumplimiento normativo? En las mediciones que ustedes han hecho, de las que usted ha participado, ¿han habido algún dato que pudiera contrastarse? Mire, yo defino la migración como verter agua. Si echamos agua, el agua va en la dirección de los espacios y de la inclinación del plano. La migración es igual. Los migrantes van a los lugares donde son necesarios, porque la migración es un proceso de ajuste homeostático. ¿Por qué no hay grandes corrientes migratorias a Honduras o a El Salvador? Porque no hay oportunidades. O de aquí hacia Haití. O de aquí hacia Haití, porque no hay oportunidades. Entonces, la población se mueve en función de intereses, pero son intereses colectivos. El interés no es solo del migrante, también es de quien recibe al migrante. Por eso decía, la migración es un mecanismo de ajuste, no solo del volumen poblacional, sino de la fuerza de trabajo y de la capacidad productiva. Yo hice un ejercicio hace un tiempito. Estados Unidos, al momento de la independencia, en 1776, tenía entre 6 y 7 millones de habitantes. En este momento tiene más de 350. Y yo hice un ejercicio en ausencia de migración en Estados Unidos. A este momento la población no pasaría de 70 u 80 millones en ausencia de migración. Entonces estamos hablando de casi 300 millones en ese periodo aportados por la migración. Y ese es el desarrollo de la sociedad norteamericana. Ahí la industria aeronáutica, Sikorsky, fabricante de helicópteros, migrante ruso, ya llegó como ingeniero a producir tecnología a Estados Unidos. Y así muchos, pero no solo Estados Unidos, el mundo entero. Brasil, la Argentina, que son de los países más avanzados de la región. ¿Merced a qué? A la migración, fundamentalmente europea. Fueron personas que vinieron ya con un nivel de escolaridad superior al promedio de la región y aportaron sus conocimientos y su intelecto al desarrollo de esas sociedades. Y así el mundo entero. La migración es necesaria. Ya. Aquí el tema de casi todos los países tienen algunas regulaciones que se aplican para los inmigrantes. Aquí tenemos una ley de migración, inclusive lo decía la propia ley, que había que hacerlo, un plan de regularización para establecer cuál es el estatus de la población que estaba aquí y documentarla. Pero eso ha retrocedido en los últimos tiempos. Es una cosa increíble. El que tenía papel ya no lo tiene, se vencieron, no se los renovan. Es casi un pecado pedir que los trabajadores que se necesitan, y que lo han dicho los empresarios hoy en día, los empleadores que lo quieren, que lo necesitan, que son imprescindibles para sus labores, no ha habido manera de que se le documente y se le permita circular libremente en el territorio y no ser molestado todos los días por alguna autoridad o presunta autoridad. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo podemos resolver ese problema? Porque ese es el problema principal, regular. Ahora en Estados Unidos hay elecciones y aquí se divulgaban informaciones que 1 millón de dominicanos va a votar en los Estados Unidos. Quiere decir que esos dominicanos están regulados allá, ¿verdad? Y tienen documentos. Y votan allá y votan aquí.
pero los haitianos no. Bueno, mira, es que el tema migratorio, como decíamos hace un momento, el Estado es soberano de establecer su política migratoria, es aprobada por el Congreso de la República y eso conlleva entonces que se establezcan políticas públicas para aplicar la ley. Pero además tiene que haber recursos, tiene que haber inversión del Estado a través del presupuesto general del Estado para aplicar la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos, en el caso de la República Dominicana, el tema migratorio está vinculado al tema de la corrupción. Y está vinculado al tema de la corrupción porque esas personas pasan si no tienen documentos, y es porque en la frontera no se establecen los mecanismos, los procedimientos para que esas personas que no tienen documentación pasen al territorio. ¿Y por qué? Porque no hay la voluntad política y yo diría militar para evitar que esas personas pasen. Entonces, y pasan en todos los puestos, y eso es algo que también está sustentado a través de estudio, que en todos los puestos que hay a nivel militar para detectar si vienen o no personas sin documentación, los dejan pasar. ¿Y por qué los dejan pasar? Porque les cobran 20,000 pesos, 15,000 pesos, hay diferentes tarifas. Y ayer me decía una persona, mira, si pasan 1,000 personas indocumentadas y tienen que pagar 20,000 pesos cada una, son 200,000, ¿cuántos son? Más de 20 millones de pesos, o sea, y de ahí sale mucha gente rica. Entonces, el Estado dominicano, las instituciones tienen que frenar, tienen que poner paro a la corrupción en el tema migratorio para que realmente las personas que entran... Pero mi pregunta a Guadalupe es lo que ya están aquí. Ah, no, con los o los que están entrando aquí. Hayan entrado regular, irregular, con corrupción, lo que sea, están aquí. Y están en lugares específicos. Claro, eso el Estado tiene que establecer el plan de regularización. Tantos años que tenemos hablando de eso. Pero es lo mismo. Y no es posible. ¿Qué es lo que pasa? Es que es lo mismo. Cuando una persona, o sea, si están aquí, el Estado tiene que aplicar el plan de regularización y está establecido. Incluso acaba de salir una noticia que en estos meses se han dado 44,000 permisos para que esas personas, permisos temporales de trabajo, para que esas personas puedan estar aquí. Cuando no se les da el permiso y se tira una decisión, vamos a deportar semanalmente 10,000 personas, ¿qué hace el personal subalterno a esa decisión que fue transmitida por el presidente de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, el vocero de la presidencia y el director de migración? ¿Qué hace el personal que está bajo sus dependencias? Coger a todo el que está por eso es que incluso este proceso está siendo injusto, porque se están llevando a dominicanos y dominicanas que tienen que son dominicanos, pero los toman. ¿Y por qué los toman? Porque hay un tema de discriminación. Se toman a personas que son negras, que tienen el cabello rizo, por ejemplo, y los toman o que tiene un tema de lengua, por ejemplo, de idioma, entonces se los llevan. Entonces, eso es lo que no se puede permitir en el Estado dominicano. Que no pasa con otras poblaciones migrantes. Que no pasa. Y quisiera hacer una precisión. Hay que hacer una diferencia entre los migrantes indocumentados y los dominicanos descendientes de haitianos, que es una población, que es el Estado dominicano que tiene la responsabilidad de otorgar su documento de identidad. Y me refiero a los dominicanos descendientes de haitianos que nacieron en la República Dominicana antes de la modificación constitucional del 2010, porque antes del 2010 se establecía constitucionalmente que el que nacía en estos 48,000 kilómetros cuadrados era dominicano por el jus solis y también por el jus sanguinis.
Después del 2010 solamente se mantuvo el principio del jus sanguini, no el jus soli, o sea, no por el suelo. Pero quiere decir que nosotros tenemos generaciones de dominicanos descendientes de haitianos que son jóvenes, mujeres, hombres, niños que no han podido estudiar, no pueden inscribirse en la universidad, no tienen derecho a tener una cuenta de banco, no pueden sacar un pasaporte, y eso es una injusticia con esa población, y por eso nosotros consideramos que esa es una responsabilidad del Estado, no es un tema individual de una persona o de un policía o de un funcionario, es el Estado dominicano el que tiene que establecer las políticas, los mecanismos para superar esta situación de injusticia que estamos viviendo en la República Dominicana. Hay un gran